Bueno, buenos días a todos y todas. Les damos una cálida bienvenida desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Quiero agradecer primero al equipo de la dirección que han trabajado para llevar adelante esta jornada, tanto de lo que es Santa Fe y Rosario. Este conversatorio se enmarca en la Semana de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes. Quiero agradecer la presencia de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, Patricia Chalvo, que nos está acompañando, Adriana Luso, secretaria de Trayectoria Educativa y Prevención en la Salud, y al equipo de adolescencia del Hospital Alasia, que siempre nos brinda sus instalaciones y nos acompañan. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, los voy a dejar en presencia de ellos, que son los que van a llevar adelante esta jornada, y espero que nos sea de utilidad para esto, que es un tema tan importante que nos atañe en forma transversal a todo el Estado en lo que respecta al embarazo adolescente. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días. Primero, bueno, gracias por la invitación para participar de una temática que abordamos desde siempre en los consultorios de adolescencia y con el equipo de adolescencia del Hospital de Niños. Como para empezar, vamos a situarnos qué es una adolescente o qué entendemos. A ver, esperen que el sistema... Ahí está. No se pudo. No. Es una cuestiones técnicas. Entonces, la adolescencia, ¿qué es? Para entender al adolescente tenemos que saber que es un proceso dinámico, que no es algo estático y que también va a variar de acuerdo a cada lugar, cada situación y cada adolescente en particular. Por eso es muy importante tener en la cabeza ese primer concepto, que hablamos de las adolescencias, porque cada adolescencia es distinta en la época, distinta en el contexto donde se desarrolla esta adolescencia en particular. ¿Y cuándo va a comenzar? Con los primeros cambios puberales, que puede ser en la mujer el botón mamario, en el varón con el agrandamiento testicular. ¿Y cuándo finaliza todo este proceso? Que ahí está el debate de cuándo va a finalizar una adolescencia, y siempre por ahí preguntan ¿hasta cuándo? Bueno, es cuando logramos la madurez física, emocional, logramos tener un proyecto y una autonomía, que por ahí uno después cuando vemos la ley, la autonomía progresiva que queremos lograr con estos adolescentes. ¿Y cuándo logramos esto? Ahora las nuevas teorías o los nuevos pensamientos entre los 24 y 25 años, que también se enmarquen cuando se logra el desarrollo pleno del cerebro de este adolescente, y toda la cuestión social. Uno por ahí, acá en el hospital con los residentes, decimos, bueno, los residentes están casi en la adolescencia y cuando rotan en el servicio les decimos que son parte de la adolescencia. Entonces, para enmarcarnos en la historia de dónde surge hablar de las adolescencias y el proceso de la adolescencia, recién a mediados del siglo XX se empieza a diferenciar lo que era desde salud, la medicina del adulto y desde la medicina del niño, de la pediatría. Ahí empezamos a ver que empezar a enmarcarlo como algo distinto, ni pertenecía a la pediatría propiamente dicho, ni a la medicina del adulto también. Entonces empezamos a hablar de una mirada del adolescente. En Boston, en 1951, el doctor Gallagher establece el primer programa de medicina del adolescente. Casi paralelamente, acá en la Argentina somos pioneros en empezar a hablar de la atención diferenciada del adolescente, la doctora Gómez Fenarriti, que crea el centro municipal. Después nos sigue Chile, Brasil, México, y se fueron sumando casi todos los países, y hoy América Latina es un baluarte de la atención y del abordaje de la medicina del adolescente. En el 60 sale el primer libro específico de que habla de la medicina del adolescente. La OPS crea una sección específica para el abordaje de la temática de la adolescencia.
En 1977, la Asociación Médica Americana crea la nueva especialidad que es adolescencia, como que ya empieza a diferenciarse del resto de las especialidades. Santa Fe no quedó atrás de esta trayectoria en reconocer las adolescencias, y María Petrov y Clarita Ansauda son las pioneras en la ciudad de Santa Fe, empezar a trabajar con la atención integral de los adolescentes. Se empieza primero en el viejo hospital Iturraspe, después Clara se traslada al hospital Sayago, donde tiene un consultorio de adolescencia, hasta el año 1999, que se crea este hospital, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia, donde se crean por primera vez un consultorio de salud integral del adolescente, y también empieza a funcionar el consultorio de ginecología infanto-juvenil, que también era todo un desafío, porque todos decían, ¿qué hace Gabriela en el hospital de niños? ¿Qué hace una ginecóloga en el hospital de niños? Y uno por... Entonces fue todo un desafío empezar, y también que nos conozcan dentro del hospital, porque al principio no nos derivaba nadie, paciente, y ahí Clarita cuando empezó me llamó, yo había terminado mi rotación en Buenos Aires, en el Gutiérrez, y me trajo, y bueno, y empezamos, y por ahí, bueno, el que nos conozcan dentro del hospital y cuál era el mecanismo llevó un tiempo, y bueno, transcurrimos el tiempo, y en el 2017 pudimos, porque veíamos que Clarita se había retirado del hospital y quedaba yo solo, había empezado Mercedes a trabajar en los consultorios, pero no había un centro formador y que nos capacite en la atención integral del adolescente. Entonces se creó un curso de formación posbásica en atención integral de las adolescencias, que dura 4 años, y bueno, y este año tuvimos el orgullo de tener nuestra primera egresada. Dentro de 2 años tendremos nuestra segunda, y bueno, queremos sumar más gente como para tener una mirada integradora de las adolescencias. Para poder acompañarlo a los adolescentes en todo este proceso que tienen, tenemos que conocer como efectores de salud o agentes de salud cuáles leyes respaldan todo lo que vamos a hacer en el consultorio o en cualquier abordaje que realicemos con los adolescentes. Cuando vamos a ver a los talleres a las escuelas, siempre tenemos que tener conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Argentina tiene el orgullo de tener una vasta producción de leyes y normas que avalan y protegen a los adolescentes, pero tenemos que conocerlas y saber cómo aplicarlas. Todo se basa en 3 principios fundamentales, que son el interés superior del niño y adolescente, su autonomía progresiva, que nombré hoy, que tenemos que fomentar la autonomía progresiva de los adolescentes, y todo acto que hagamos tiene que ser en la consulta privada, no es que, sino privada quiere decir en particular de cada adolescente, y con el consentimiento informado, informándole siempre, sobre todo, primero, de los derechos que tienen, y después qué procedimiento y qué estrategia estamos pensando para él. Y las estrategias que utilicemos con todos los adolescentes va a ser particular para él. Siempre uno, cuando nos pregunta cuál es el protocolo, por ahí los pediatras nos basamos mucho en protocolos. Acá no hay un protocolo definido para cierta situación. Es con cada individuo que hacemos las estrategias diferentes. Por eso, por ahí, el artesanal del trabajo con los adolescentes. Bueno, y en el marco legal, no les voy a nombrar todas las leyes. Tampoco tenemos que saber los números de las leyes y en qué artículo está. Eso no, pero sí tener idea de qué trata. Bueno, todo se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, que es lo que la madre que va a enmarcar todas las demás leyes que salieron. Entonces tenemos que saber que ahí están regulados todos los derechos de los niños. La ley 2661, que es la de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y nos habla de todos los derechos y cómo tenemos que trabajar los agentes de salud para garantizar que estos adolescentes que llegan a nuestra consulta o nos llaman para abordarlo, tienen. Después está la ley de salud sexual y procreación responsable, una ley muy buena que por ahí cuesta tanto aplicarla, que es la ley de educación sexual integral, que creo que por ahí es la que va a enmarcar también la jornada de hoy, que tenemos que saber que existe, que está y que tenemos que utilizarla, porque la verdad que es una ley excelente. Después está la ley 26
485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Otro gran ley que también por ahí en algunos lugares cuesta aplicarla, la 26.529 de los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Otro que hablé ya al principio, que es un derecho fundamental, que informarle a los adolescentes qué estamos haciendo y cuáles son los procedimientos que queremos llevar o que pretendemos llevar con ellos. La ley 25.929, que es del parto respetado, hablando esta la semana de prevención del embarazo no intencional adolescente, bueno, si sigue, bueno, que el parto sea respetado y que sea hecho en las mejores condiciones para ese adolescente. Y sobre todo en su lugar de origen, que es por ahí lo que uno peleamos con Gabriela, como para que el abordaje cuando se presenta un embarazo no sea el gran problema y se tengan que derivar y someter a más estrés a esta adolescente embarazada. La ley 29.994, que es el Código Civil Comercial de la Nación, que esta nos enmarca en cuanto a eso, después tengo un gráfico más aclarativo, de que lo que es la atención del adolescente en la consulta, y lo voy a dejar para después como para ver, de acuerdo a las edades, cómo tenemos que abordar la atención de este adolescente. La ley 25.273, de la enseñanza general, básica, primordial, superior, no universitaria, es los derechos que tienen los niños a estudiar, de acción contra las alumnas para que si están embarazadas, cursan embarazo, fueron madres, el respeto de la madre adolescente. Vieron un montón de leyes y numeritos que no lo sabemos de memoria, pero sabemos que están y tener en la cabeza que están esas leyes. Entonces, y como ven, el trabajo es interdisciplinario y tenemos que trabajar entre muchos. La Ley Nacional de Educación, la Ley de Programa de Acompañamiento para el Egreso de las Pacientes, establece la Ley 27.455, que establece el abuso sexual infantil como un delito de instancia pública. Bueno, ya tuvimos una jornada la vez pasada con Adriana acá sobre abuso infantil. Y la Ley 26.110, la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Hasta acá el gráfico este que a nosotros en el servicio nos gusta mucho mostrarlo, porque nos habla de cómo podemos, y por ahí nos sirve también para tenerlo, es una plantilla para tener en el consultorio, también para trabajar con quién acompaña a este adolescente, si viene solo o quién la acompaña, cómo podemos hacer el abordaje. En el gráfico habla muy bien de las edades y el Código Civil nos marca la responsabilidad de los derechos que tiene. Hasta los 13 años depende de su representante legal, sus progenitores. Entre los 13 y los 16 es cuando tenemos la mayor problemática, es que uno cuando les dice que pueden entrar solo a la consulta, que pueden decidir alguna terapia que se le aplique y demás, bueno, por ahí tenemos resistencia con algunos padres porque se enojan, nos han enojado si le dimos un anticonceptivo o algún método a estos adolescentes. Entonces, bueno, aclarar que uno, y no tener miedo, que la ley nos avala para que podamos atender solo a estos adolescentes. Y esa es la premisa que tenemos que llevarnos de eso, que el adolescente lo podemos atender solo en la consulta, ¿sí? Y siempre informando de cómo vamos a trabajar con ellos. Y cuando hablamos de los derechos de los adolescentes, le vamos a hablar de todos sus derechos en cuanto a su sexualidad, que también la sexualidad es única y particular de cada adolescente. Entonces, la libertad sexual, trabajar desde el placer, desde la sexualidad, que es algo que trabajamos en la consulta, la libre asociación sexual, la educación sexual integral, la expresión sexual emocional y sobre todo la privacidad. Nosotros siempre contamos con Gabriela de cómo nos costó cerrar los consultorios, no cerrarlos, sino en pediatría estamos acostumbrados al entrar, entra el secretario que nos trae la historia clínica, entra el técnico y entran todos libremente a la consulta porque pensamos que pediatría es el bebé, que podemos entrar todos, pero también el bebé necesita la privacidad y como que perdimos en la consulta cotidiana respetar la privacidad o de esa madre que está con su bebé, que está por ahí abordando una problemática con el profesional, el entrar, entonces poner trabas en el consultorio, se nos enojaron mucho porque pusimos trabas desde adentro en el consultorio, más lo hizo el papá de Gabriela, para que uno poder mantener el abordaje que estábamos haciendo con estos adolescentes en forma
privada, para que no se sientan invadidos. El tema de la privacidad no tiene que ver con el examen, no tiene que ver solamente con el examen físico, tiene que ver con lo que el adolescente nos pueda contar y nos quiera contar. Entonces nosotros también tuvimos que pedirle a las enfermeras que no estuvieran en el consultorio. O sea que, por ejemplo, en mi caso, llegan porque las llamo para que me ayuden en alguna práctica, sea colocar un implante, un DIU, lo que sea, pero porque ese espacio tiene que ser un espacio amigable donde se pueda abrir nuestro adolescente. Si hay un adulto acomodando medicamento atrás, no es lo mismo. Entonces, de tener esa precaución y no el cerrar, mira, vamos a cerrar esta puerta que da con el otro consultorio porque el doctor por ahí pasa a buscar algo que golpee, pero explicarle, no es que se sienta encerrado, ¿no? Que sienta que estamos violando sus derechos, sino protegiéndolo. Bueno, y como para enmarcarnos, algunos datos, por ahí los pediatras somos obsesivos de los numeritos y las calculadoras nos cargan. Bueno, en Argentina hay 700.000 nacimientos por año. De esto, 1 de cada 6 fue de una madre adolescente. El 16% proviene de madres adolescentes entre 15 y 19 años, donde el 69% de estas adolescentes no planearon su embarazo, fue un embarazo no intencional. El 65% de las madres adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar un método anticonceptivo adecuado o personalizado. Y lo que uno ve siempre y peleamos hace un montón, no hay estadística de los cogestantes. ¿Qué pasa con los cogestantes que no tenemos registro qué pasó con este varón? Si dejó la escuela, si fue a trabajar, si se hizo cargo, si fue bien recibido, si participó, si no participó. No tenemos datos y es un pedido a los que hacen estadística y demás, como para que se empiece a tener en cuenta al cogestante, porque un embarazo no intencional fue de 2 partes. Entonces precisamos datos para trabajar con los cogestantes. El 53% de los adolescentes manifestaron no haber deseado el embarazo. 4 de 10 madres adolescentes quedaron embarazadas en su primera relación. Eso tiene que ver mucho del trabajo con los mitos que hay sobre los embarazos. Y 6 de cada 10 adolescentes se quedaron embarazadas, abandonaron sus estudios. Que ahí viene el trabajo en concordancia con educación y ver cómo incluir a estas adolescentes. La gran mayoría de los embarazos adolescentes ocurren por desconocimiento y por los mitos, que es el trabajo que por ahí hacemos en el equipo de adolescencia en cuanto a la prevención y dar a conocer todas las posibilidades que tienen para ejercer su sexualidad plenamente, que eso es lo que tratamos de inculcar en cada taller que hacemos. Y todos tienen el derecho de recibir información, atención médica y métodos anticonceptivos adecuados y accesibles, que es la premisa con la que trabajamos en el servicio. Entonces, para lograr todo esto precisamos la atención, lo que se llama atención integral. No es que le vamos a ver todas las organizaciones, la atención integral es muy amplia y donde intervienen varios efectores, no solamente de salud, sino ahí intervenimos que es intersectorial también y se trabaja en equipo y muchas veces salimos por fuera del hospital como para trabajar en pos de la prevención. Y cuando hay algún caso en particular, también salimos como para tratar de resolver alguna situación. Nuestras compañeras trabajadoras sociales van a los domicilios, van a las escuelas, van a visitar a las familias en acompañamiento. Con Adriana, por ahí la torturamos un montón de veces. Así que, y con Acción Educativa también trabajamos y tratamos de coordinar las estrategias y siempre se habla de esto, de tener un lenguaje en común para no tratar de entorpecer cuál es el procedimiento que vamos a hacer con estos adolescentes. ¿Y qué esperan los adolescentes de nosotros en cuanto al abordaje que tenemos que hacer? Que sea secreto, nosotros le aclaramos que lo que se hable ahí no se va a divulgar. Es más, nosotros en el servicio tenemos la ventaja de que usamos una historia clínica separada del hospital, entonces eso los tranquiliza, que la historia clínica no deambula por el hospital, sino que queda a resguardo del servicio, y lo que hablemos con el adolescente queda ahí, y uno siempre le dice que al acompañante de él se lo va a citar con el consentimiento de él y se le va a informar adelante de él cuál es el procedimiento que vamos a hacer.
si precisamos que vaya a salud mental, que vaya a hacer tal terapia, ir a hablar a la escuela, cualquier hecho que tengamos que hacer con este adolescente, siempre lo hacemos delante de él, en la consulta, hablamos con su responsable o con su acompañante del momento. Nunca por detrás, y si la madre quiere decir, bueno, decinos adelante qué es lo que querés, porque lo involucra al adolescente plenamente. ¿Y esto qué lleva? Escucha y tiempo. No podemos atenderlo en 5 minutitos y por ahí, como es el manejo para ir a una guardia, que vamos por una dolencia particular. Acá por ahí, y lo que diferencia ahora van a ver, son el motivo real y el motivo aparente de una consulta o llegada de un adolescente a la consulta. Entonces, para que llegue tiene que ser accesible el lugar donde vamos a estar. Estos últimos 2 años vimos limitado la llegada de los adolescentes porque se bloquearon la accesibilidad de los adolescentes, la pandemia nos cerró las puertas del hospital para protegernos, pero también le sacó la posibilidad al adolescente de poder venir. Tener un lugar adecuado, que es lo que hablábamos con Gabriela siempre del lugar de escucha, porque uno hace un lugar de escucha del adolescente como para poder entender y acompañarlo en su proceso. Y lo otro que perdimos este último tiempo es la atención a demanda. Uno siempre habla con el adolescente porque el adolescente cuando llegó a un efector era porque ya es una urgencia. Si ya llegó y nos fue a consultar es porque ya tenemos que abordarlo. Pues generalmente viene porque viene traído, pero cuando el adolescente llegó hay que resolverlo y charlarlo ahora. Entonces, atención a demanda, se bloqueó estos últimos 2 años porque no pueden llegar a nosotros. Lo ideal, por ahí nos van a poner el consultorio en la vereda y nos van a hacer trabajar en la vereda como para que no pasar la barrera. Que es entendible, que es lógico, pero bueno, creo que ya tenemos que empezar a relajar y empezar a poder permitir el acceso libre de los adolescentes, porque el adolescente es particular. Si solicitó algo es porque ya lo quería. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esa premisa. Como vimos en la historia, el adolescente se diferencia del adulto y del niño en esto. Que una vez que sé que algo me está pasando, quiero por lo menos que la primera escucha me la hagan en ese momento. Y fundamentalmente no ser expulsado ni juzgado, que por ahí es un tema largo a trabajar y ahora es mostrar esto. Ser empático en la consulta. Esta es la famosa historia clínica que manejamos nosotros en el servicio, que no se asusten, no es que en la primera evaluación que hagamos de este adolescente completamos, pero en la parte superior tiene separado el motivo de consulta en 2 ítems, el que viene el adolescente o el que trae el acompañante, y muchas veces vemos que son totalmente distintos, y también se completa a lo largo de las diferentes consultas, porque por ahí puede ser un dolor abdominal recurrente y termina siendo cualquier otra situación psicosocial que lo trajo a que este niño manifieste un dolor. Entonces, por eso es importante el manejo de la historia clínica del adolescente y después en la segunda parte manejamos todo lo social, educación, vida libre, promoción de hábitos saludables, prevención de consumos. Entonces, el trabajo con el adolescente es muy particular. Y nosotros, como decíamos, nos sentamos, no sale, bueno, lo que estaban atrás de estas fotos que está Gabriela ahí, son todos los talleres. Nosotros históricamente en el Hospital de Niños hacemos prevención y hacemos promoción de hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo. Trabajamos con las escuelas, principalmente, pensamos con las de la radio del hospital, y después, históricamente, nos fuimos y hemos recorrido con Mercedes y las chicas toda casi la provincia para el norte, llegamos a San Cristóbal, Alejandra, un montón de localidades que hacíamos los talleres de habilidades para la vida en pos de prevenir conductas de riesgo. El año pasado, por la pandemia, nos tuvimos que adaptar a esto, creamos un Instagram del servicio como para poder mantenernos comunicados con los adolescentes. Hoy Adriana nos reclamó el Facebook porque los un poquito mayores usamos Facebook, entonces precisamos también tener la información. Los padres también, sí. Entonces, bueno, es una materia pendiente. Esa va a ser pobre Mercedes cuando termine el mes que viene. Tiene el compromiso de crear un
un Facebook para poder seguir comunicados. Y bueno, le decía que hicimos talleres virtuales con las escuelas, porque las escuelas que ya nos conocían cómo trabajábamos de forma presencial, que muchas escuelas venían a este Ateneo acá o íbamos a la escuela, bueno, lo pudimos hacer, sobre todo con la escuela Brown, 2 o 3 encuentros virtuales. Este año volvimos, hicimos unos encuentros virtuales que nos llamaron de la Municipalidad de Rincón para hacer un encuentro virtual con los padres, que habían pedido a los padres de Rincón tener un espacio de escucha o de charla. Y después, este año ya tuvimos como 10 talleres, Merce, o más, con las escuelas que cuando se amplió empezamos a ir, y cuando se amplió llegaron cataratas de pedidos para ir a las escuelas, que por ahí vamos a las que podemos y nos da el tiempo, porque no se olvide que tenemos que hacer la parte asistencial y atender también en los consultorios. Y bueno, eso es la premisa que por ahí nos tenemos que repartir en la prevención, que es lo que nos interesa para no llegar a lo demás. Y bueno, eso. Ahora lo dejo con Gabriela. Bueno, siempre como equipo y trabajamos juntos desde el 99, la idea era prevenir situaciones de riesgo en los adolescentes en todos los ámbitos. Tóxicos, hábitos saludables, ¿no? Y dentro de esto, los talleres están pensados para eso. Y no son talleres de educación sexual como yo en su momento los hacía sola. Empezamos con los talleres de 7º grado, que ahí sí es un poco sobre el conocimiento del cuerpo, porque ayudamos un poco a los docentes. Y después seguimos con estos talleres de habilidades para la vida, en donde se tocan también el tema de la sexualidad. Pero lo más importante de esos talleres no solamente es el trabajo de los chicos, sino que nos conozcan. Y que sepan que ahí pueden venir a charlar con nosotros. Porque el tema de la sexualidad por ahí es mucho más privado. Y sí, es verdad, nosotros le podemos dar la lista de las pastillas anticonceptivas, pero la que está en otra cosa no les interesa. Entonces la cuestión más privada y personalizada es lo que nosotros queremos. Lo importante de esto es, insistimos, que nuestro consultorio sea de demanda espontánea. Hablando de esto, ayer vino a la 1 de la tarde una chica, me dijo, salí antes del colegio, no me dejaban entrar, yo le dije que tenía turno con vos. Hiciste bien. Yo necesito venir cuando tenga que hablar con vos, me dijo. Y no puedo ir al centro de salud a pedir un turno porque no me lo dan. Y si necesito las pastillas es porque me estoy quedando sin pastillas. Así de claro y sencillo, una paciente de 16 años, que se fue de la escuela porque de la escuela nos conocen y saben que somos reales. Porque no es que tiene que pedir permiso. Claro, por los talleres, una escuela acá cerca, entonces bueno, pero y a la que vive lejos, ¿qué le está pasando, no? ¿Cuántas pacientes hemos perdido en estos 2 años y con esta nueva modalidad? Estamos tratando de buscarle la vuelta. ¿Qué hacemos en el consultorio? O sea, el paso número 1 es la charla de la prevención. Nosotros creemos en la prevención. La otra es la charla personalizada. Elegir y hablar de sexualidad libre con nuestros adolescentes. Siempre vamos a tocar ese tema. Aunque venga por un dolor abdominal. En algún momento de la consulta la madre se va. Nosotros decimos consulta en 2 tiempos. Presenta la madre, el chico, la chica. Hablamos con la madre, vemos los detalles y después en un momento nos quedamos solos. Y le pedimos permiso. Mira, esta es la consulta de ella. Después te llamo y te cuento, como decía él, adelante. En esa charla de sexualidad puede estar el riesgo de la necesidad de cuidarse para no embarazarse y para no enfermarse. Ahí hablamos de todos los métodos anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual, que son de las que se tienen que cuidar. O sea, seguimos haciendo prevención. Ahí le damos Instagram, le damos charla, que venga, la próxima vamos a charlar cuáles son las ITS que conoces, qué te pasa. No es necesario asustar a los adolescentes mostrándole un cáncer de vulva. La verdad es que esto es como el cáncer de pulmón y los fumadores, ¿no? No significa que por ver un cáncer de... Entonces, pero sí en la charla, si vos querés algo en particular, si te interesa, hablamos de todas las cosas. Es preparar a nuestro adolescente. Si en algún momento lo preparamos para aprender a cruzar la calle y les enseñamos que un auto lo puede llevar por delante, también le tuvimos que enseñar que un camión y una bicicleta también. Entonces, no solamente existe el SIDA, sino existen todas estas enfermedades que hoy conocemos, mañana no sé, a lo mejor agregamos más. ¿Qué métodos anticonceptivos tenemos? Tenemos una muy buena cantidad de métodos anticonceptivos. Las pastillas que da el ministerio, las pastillas que Gabriela se trae de los
De las muestras que tengo muy buenos laboratorios que aportan, así que tenemos una cajita de múltiples colores, lo podrán decir las chicas, dosis y demás. O sea, pastillas no les faltan. Y si vamos a elegir pastillas, se van con 3 cajas, no con una, para que no tengan que venir tanto, ¿sí? Por supuesto que hacemos educación. El método que elegimos, la primera consulta de la consejería, para nosotros es fundamental. Mostrarle todo lo que tenemos, decirle qué nos parece, qué hay pro y contras de cada uno, dejar que decida. Muchas veces iniciamos tal vez si está en riesgo con una anticoncepción y le decimos, pensá el tema del implante o el chip, como le gusta decirles a ella. Y te venís la próxima consulta y o te ponemos el chip o te damos el implante, o te ponemos el chip o te damos más pastillas. No obligarlo, porque la verdad que si usted me pregunta, yo le pondría todo lo que camina menor de 15 años un implante. O sea, que quiera anticonceptivo, no que no. ¿Sí? Esa sería, me quedo más tranquila, porque después faltan las pastillas, se olvidan, no vienen y demás. Pero no puedo obligar si ella no quiere. Puedo mostrarle y tiene inclusive el Instagram, como decimos, lugares donde leer y donde explicarle. Siempre hablamos del doble método, o sea, no se van de acá ni mujer ni varón sin preservativos. Se va con una bolsita, y esto es un trabajo de equipo, que lo hacen las enfermeras, una bolsita donde tienen los preservativos. No, bueno, pero él busca, no importa, ¿eh? Con folletería adentro que hemos traído. Entonces ya se van con la bolsita y cerrada, porque antes le dábamos la bolsita y salían con los preservativos así las chicas y no quedaba muy decorativo, ¿sí? Entonces, el tema es tomarse el tiempo. No siempre se puede elegir el mejor método en el mejor momento, pero sí tienen que tener presente que si un adolescente pide un anticonceptivo, lo pidió para ayer. La mayoría ya ha tenido relaciones. Tenemos que tomarnos el tiempo de identificar bien. La que viene, ay, tengo acné, que tengo irregularidades y que me duele mucho, ya tenía todo el cuentito armado y quiero pastilla porque mis amigas toman pastilla. Momento, necesitas pastilla por algo más, seamos claros. O sea, este tema, decime a mí todo lo que necesites saber. Y a veces nos quedan dudas, no es fácil trabajar con adolescentes, a veces nos mienten. A veces parece que es la madre, la que quiere el anticonceptivo y la nena no, y a veces al revés, la madre vuela y la nena es la que realmente quiere anticonceptivo. Entonces a veces tenemos que charlar esto. No necesitamos decirle, si tiene más de 13 años, que le damos un anticonceptivo a la madre. Pero sí se lo podemos dar, le podemos colocar el implante, lo que seamos, pero sí está bueno que este adolescente se lo cuente a la madre. Eso es lo que intentamos, que tenga la compañía de la mamá, porque la va a necesitar o para comprar pastillas en la parte privada, o para venir a buscarla, o para acompañarla. También hay que trabajar con, me encanta charlar, con los padres, porque muchas veces vienen a demanda de la madre. Cumplió 13 años, dele la pastilla porque yo tengo miedo, o colóquele el chip porque yo tengo miedo. Entonces por eso la consejería es con el adolescente y trabajar realmente qué es lo que desea este adolescente. Hemos tenido pacientes que nos llegaron de otro centro con el implante colocado y nunca había tenido relaciones sexuales, porque la madre tenía miedo, la hermana ejercía trabajo en la calle, entonces por miedo de la madre le hizo colocar el implante a la hermana, que no tenía nada que ver, y se vino a controlar el implante. Entonces, el trabajo de la consejería tiene que ser siempre artesanal con cada adolescente y no a demanda de los otros, porque los otros por ahí muchas veces demandan la anticoncepción por miedo, por situaciones que tenemos que trabajarla y bueno, reverla estas situaciones de colocar o dar anticonceptivos por miedo de los adultos, pues son miedos nuestros. Como yo le digo, si tiene menos de 13 años, en realidad sí. Yo siempre les hago firmar un consentimiento. Apenas empezaron los implantes, nosotros en este momento tenemos puestos 580 implantes. Y de algunos de esos ya pasaron por la sacado y vuelta a poner, ¿no? Entonces a mí, cuando apareció todo esto, me daba un poco de miedo con los menores de 14 años. Hice un consentimiento informado, porque por más que Nación me dijo, no necesitas el consentimiento informado, y me vino muy bien, porque por ahí hay alguna madre que ha venido a decir, usted le puso un chip a mi hija para saber dónde está. O sea, nada, no entienden nada. Y claro, bueno, pero esos reclamos. Entonces, si tiene menos de 14 años, yo trato de hablar con la madre
trato de explicarle y de que me firme un consentimiento donde, y también yo tengo mucho trabajo con este tema de los implantes, saco muy pocos. Estadísticamente saco muy poco, pues soy una bruja. Primero, somos 2 en el servicio, entonces la verdad que las pacientes son como las nuestras del consultorio. No es que un día la vio un médico, otro día la vio otro médico. Si le decimos que le vamos a colocar el implante, arranco con todo lo que puede pasar con el implante. Y que el implante es muy caro, que el Estado, con recursos de todo, pagamos los implantes para que ellas lo puedan usar y que tienen que estar muy seguras y no puede ser que al mes se lo quieran sacar. Vos prometeme que por los próximos 3 años lo vas a tener, excepto que haya una condición médica. Y la condición médica, siempre les digo, lo único que te puede llegar a preocupar es el tema del sangrado. No te puedo decir en qué grupo vas a estar. De cada 10 pacientes, 6 dejan de menstruar. Y eso no es motivo de susto, es motivo de ponerte contenta, vas a gastar menos en toallita, y le hago todo el cuento para que se sientan bien con eso. 3 van a tener sangrados irregulares y esos son los molestos. Son los molestos, pero no pasa nada porque son pocos, poca cantidad, pero mucho tiempo, pero se puede cortar también. O sea que vos venime a ver. Entonces, habilito que tomen ese sangrado como un flujo constante, amarronado, que no van a tener un sangrado y una hemorragia. Y la verdad que hemos sacado, por ejemplo, en un año vamos a sacar 2 o 3. ¿Y cuáles son los motivos? Llegan, ay no, mi suegra dice que eso es malo el chip. ¿Sabe tu suegra? A mí me dijeron que adelgaza, a mí me dijeron que engorda, y así, y tenemos ahí estadísticas, ¿no? Entonces, en general, la primera consulta no pongo un chip nunca, perdón que habla así, un implante nunca. Las mando con anticonceptivo, excepto que esté internada, sea madre de neo, y que yo no tenga opción de verla nuevamente. O sea, manejo esto y si no vuelve, entonces, digamos, sacamos muy pocos implantes porque lo trabajamos mucho antes. Estoy podrida porque usted sangro todo el día. Es mentira, no puedes sangrar todo el día porque no estarías acá si hace 3 años que estás sangrando. O sea, pero bueno, calmémonos, ¿por qué no viniste antes? Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. O sea, este tema de tratar de llevarla. O, por ejemplo, quiero tener un hijo. Pero lo conociste recién, mi amor, ¿por qué querés tener un hijo? Bueno, está bien, si vos querés tener un hijo, está perfecto, vamos a preparar tu cuerpo. Vamos a empezar con el ácido fólico, en 2 meses lo sacamos. Se cumplen los 2 meses y algunas ya se pelearon con el novio. O sea, son medio como cosas que vamos teniendo de conocer. Por supuesto que si se lo quieren sacar, se lo vamos a sacar, no es una cuestión así, pero si no, quiero sacarme el implante, bueno, ¿y con qué te vas a cuidar? Bueno, empecemos 15 días antes, por lo menos con una pastilla anticonceptiva, buscarla, todas estas cuestiones. DIU también tenemos, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos, bueno, el preservativo, tenemos pastillas anticonceptivas, tenemos el implante que está ahí abajo, tenemos el DIU, que tenemos un DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel, que lo uso bastante si es que es posible con mujeres que ya han tenido sus bebés y que están en neo, y está ahí habilitada a colocárselo a 24 años y más si necesitan, porque la verdad que si una mujer está en neo y necesita una anticoncepción urgente, yo no la puedo mandar a que vaya a hacer cola al hospital Cuyen o al de Niño, al Iturraspe, por su anticoncepción. O sea, resolvemos, y tiene su bebé. O sea que todo lo que podemos resolver postparto y poscesárea acá, como anticoncepción inmediata, lo hacemos. Y por supuesto la pastilla de emergencia, que en general muy pocas pacientes toman la opción de cuidarse solamente con preservativo. La toman poco porque tal vez nosotros insistimos que hay algo, un doble método es mejor, pero la que lo toma como única opción, la anticoncepción el preservativo, el método de barrera, ya le damos una anticoncepción de emergencia para que tenga. Y le explicamos lo que tiene que hacer para que no pierda tiempo. ¿Estamos? Bueno, hacémelo vos y ya estamos, porque ya entre los lentes estos. Bien, ¿qué pasa si nosotros detectamos una embarazada adolescente? La primera gran pregunta es esta: ¿este embarazo fue por no intencional o fue producto de un abuso? Esto del cogestante es, ¿quién es el papá del bebé? Hay un nene de 15 años, dice la madre. ¿Será verdad o no será verdad? También nos queda la duda, porque a veces son relatos tan perfectos, pero ¿podrá venir el papá? ¿Querrá venir el papá? ¿Lo queremos conocer? Fabio,
va a charlar con el papá. Nosotros hemos tenido padres cogestantes de 15, 16 años que han sido hipertensos por toda la situación, ¿te acordás? Por toda la situación. Entonces, cuando nos dicen que sí es un embarazo no intencional, intencional también, porque tenemos de los dos, pero no un abuso, entramos en una rama. Y si es un abuso, ¿qué pasó? Tenemos que hacer toda la denuncia, eso ya lo sabemos todos, ¿no? A veces nos quedan dudas y hemos tenido historias rarísimas con madres no permisivas. Bueno, tuvimos que poner, digamos, en conocimiento, no sabemos quién es el padre, yo no me puedo quedar con esto. Una madre, por ejemplo, me decía que su hija no estaba embarazada, estaba de 30 semanas. El chico pateaba y yo le escuchaba los latidos delante de la madre, y la madre de la niña adolescente embarazada me decía que no. Entonces me decía, esto es un abuso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? Entonces, esa premisa, no olvidarnos que los embarazos menores de 15 años pueden ser. ¿Son todos abusos? No, la verdad que no. La verdad que gracias a Dios no, pero lo pueden ser. Entonces está en nosotros investigar, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos cuando esta niña está embarazada? Tenés derecho a seguir embarazada, a controlarte y que hagamos lo mejor para tu embarazo, a acompañarte y cuidarte, o tenés derecho a elegir la interrupción legal del embarazo. O sea, los derechos fuera, y esto es para todos los que están escuchando en los centros de salud y demás, es importante dejar nuestros propios conceptos de lado. Estos son los derechos del adolescente. Sea un objetor de conciencia o no, el que se lo está diciendo tiene derecho a ofrecérselo. Estamos, aunque no lo haga. Vos podés seguir adelante con este embarazo y acá estamos todos, o podés. Y también esto de la decisión, acompañar en la decisión. El viernes pasado tuve un adolescente que su segundo embarazo adolescente, 19 años. En la parte privada llegó, se sentó, Gabriela, no lo quiero tener, esta vez no lo quiero tener. A mí se me estruja el corazón, pero yo, como si nada, bueno, está bien, pero espera un poco, ¿cuándo te enteraste de que estás embarazada? Hoy. ¿Qué dijo el papá del bebé? No lo sabe. ¿Qué dijo tu familia? No lo sabe. Bueno, tranquila, estamos recién de 2 días de atraso. Tenemos tiempo para decidir que esta decisión de tenerlo o no tenerlo son decisiones difíciles que no puedes tomar en un día. Tenemos tiempo para hacerlo, para reflexionarlo, porque hasta decidir no tener un embarazo es una elección que tiene que estar bien pensada para el futuro de esa cabeza, ¿sí? Entonces, gracias. Después pasó que la nena, digamos, dijo que lo iba a tener, volvió con la familia, estaba como más tranquila, que no lo sé, porque todavía tiene tiempo de cambiar, ¿no? El tema es la ayuda, está una psicóloga de por medio para ver cuáles son las opciones, pero que nosotros tenemos que dárselas. Después, que lo tenga o no lo tenga, también hay otro punto importante que no nos debemos olvidar, cuál es la consejería posterior para que no vuelva a repetir el embarazo, para que no haya un segundo embarazo inmediato. Podemos consensuar con ella, porque no la vamos a tener teniendo un parto y ponerle un DIU posparto inmediato si no lo hablamos, o un implante, que es lo que pasaba muchas veces en las maternidades. Te ponían el implante en el momento del parto, fantástico, pero no lo habían trabajado muy bien. Entonces iban a la casa y ahí la suegra le decía, ¿qué te pusiste? Entonces volvía, quiero sacármelo, y no tenía ni 15 días el implante. Entonces este tema de trabajar durante el embarazo también, ¿cómo se van a seguir cuidando después? Hay una nena de 15 años, hoy ya tiene 18, un lupus. Fue derivada para hacer anticoncepción. Como tenía obra social y demás, se eligió, la mamá insistió que le íbamos a poner, teníamos que ponerle un DIU con levonorgestrel. No lo consigue la madre y la nena queda embarazada. Un embarazo mal controlado, una paciente rebelde, la verdad que entre la reumatóloga y yo nos dimos la cabeza contra la pared más de una vez, tuvo un parto pretérmino. La mandamos inmediatamente porque le íbamos a colocar, yo conseguí que le íbamos a colocar el DIU de levonorgestrel acá, no vino. Hoy tiene 19 años y está embarazada de vuelta. Entonces ya nos juntamos con la reumatóloga y ya pedimos el DIU de levonorgestrel para ponérselo dentro de la cesárea. O sea, intracesárea. Porque sabemos que si le decimos acá lo tenemos, no va a volver. Por supuesto que lo sabe ella. Pero sabe, la madre está chocha con esta situación. Pero bueno, digamos que siempre se tiene que trabajar cómo digamos, evitar el segundo embarazo, ¿sí? Y por supuesto, el seguimiento integral del adolescente es, acá tenemos el grupo y seguimos hasta los 18 años, 20,
Punto. Yo soy el hincha coco de los cogestantes y siempre peleo, y por ahí tenemos en el servicio por ahí muchos pacientes crónicos, y dentro de esos crónicos están los pacientes que tienen retraso madurativo, que van a escuela y tienen su vida social. Tenemos puntualmente chicos que fueron padres porque uno le dimos desde los 12 años, creo, preservativo, le dimos puntualmente, no se sabe, pero fue papá, con una compañera de su centro de día, fueron papá. Emma está bárbara, estuvo en la NEO, pero ¿qué pasó? El de la emoción, de cuando la fue a visitar por primera vez a su hija, él era epiléptico, convulsionó, se cayó con su hija acá en especial, con fractura de cráneo, la culpa que tiene es tremenda. Ya con la madre, porque no tenía diagnóstico certero de qué es lo que estaba pasando con este adolescente en cuanto a su diagnóstico, si podía ser transmitible o no su enfermedad a su descendencia, habíamos hablado de hacerle una vasectomía. No conseguimos, fue padre. Ahora por suerte vino la mamá con su otro hijo y nos avisó que ya le hicieron la vasectomía en el CEMAFE. Pero es todo un trabajo de hormiga y trabajar a diario como para lograr, y lo que yo siempre digo, con los cogestantes no hay trabajo y no hay estadística y no hay un seguimiento de este cogestante. Como decía Gabriela, vamos cambiando porque tenemos libertad y la sexualidad es libre, pero tenemos que seguir trabajando con las dos partes para que no se repita. Entonces todo es un trabajo artesanal, como yo decía, con cada caso en particular, y no nos tenemos que olvidar de la otra parte en esta historia de los embarazos no intencionales en la adolescente. Y como para que quede claro para todos los centros de salud que atienden adolescentes, que si un adolescente va a buscar una anticoncepción, tienen que dársela. Nosotros tenemos pacientes embarazadas porque la madre la llevó y no le quisieron dar en el centro de salud. Tenemos ya 2 ahora en este último semestre, 2 embarazadas de esa situación, y pueden atender a adolescentes, se le puede dar anticonceptivos a adolescentes, se le puede colocar el implante, porque de hecho desde los 11 en adelante siempre la mejor opción es que no se embarace, si es que tiene relaciones. Y el embarazo de un adolescente se puede controlar en el centro de salud. Nosotros tenemos ahora una paciente de San Carlos y otra, no sé, de Pereira. Entonces tratamos de apoyar más digamos, al equipo, que nos avise, que nos pregunte qué te parece, Gabriela, que venga, porque es todo un traslado más en época de pandemia. Entonces al final, te tocaba hoy conmigo, pero no, pero allá. Entonces no es diferente siempre que esté acompañado. Entonces un médico de adulto, pero que se tome el trabajo de esta cuestión integral, puede servir. Si no lo pueden hacer, nosotros estamos encantados, pero el tema es ver qué es lo mejor para esa paciente. Ya te digo, en estas 2 opciones vienen una vez cada 2 meses allá, pero allá controlan el otro y nos tienen al tanto para que no se traslade tantas veces. Porque después van a ir al Cuyen o al Iturrapa a tener el bebé, o sea, también es tanta gente, tantas caras diferentes, tampoco es bueno para ese adolescente, ¿no? Y lo que sí, lo que no, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos estar pensando que nosotros no tenemos que tomar juicios de valores, ni que las chicas o los chicos quieren ser padres, porque no toda la gente quiere ser madre o padre. No tenemos que asumir que está embarazada porque quiso estar embarazada, ni asumir de que ese inicio de relaciones sexuales fue consensuada, porque a veces es como obligada. Convocar a la padre y la madre no es necesario y obligatorio, sí es bueno que los incorporemos, pero a través de nuestro adolescente. ¿No te parece mejor que esté mamá? ¿No te parece mejor? Porque aunque vos creas, los padres te queremos a pesar de todo. A veces los chicos te dicen, yo no le quise contar a mi mamá porque me va a matar. No, tu mamá te va a ayudar, después te matará, pero bueno, está después, ahora no. Mostrar fotos y videos, lo que decíamos nosotros, y no prejuzgar. Sí tenemos que ofrecerle esta confidencialidad, la privacidad, esta escucha activa y positiva, la empatía, no juzgar y trabajar en esta autonomía. Perfecto, yo te voy a dar todos estos elementos porque vos vas a decidir cuándo iniciar relaciones. Pero cuando decidas tenés que decidir cómo te vas a cuidar también. Quiero que conozcas todos antes, decidámoslo juntos, prepárate para esto. Esto es lo que el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional nos aporta. Todos estos elementos tenemos en la bibliografía. Digo, yo a veces con
con Fabio le digo, llegan tantas cosas que no nos alcanza a verlo, ni a tenerlo. Gracias ahora, con esto de internet y demás, uno lo puede bajar y chequear, pero si sería que hablábamos, que llegue el papel, es más difícil, pero tenemos muchas cosas para trabajar. Y esta es la última en donde nosotros, como equipo de adolescencia, no son los doctores, está todo el mundo incorporado acá. Necesitamos que el policía que está en la puerta diciendo que no, que sí, cuando diga que va a adolescencia, que entre. Pero doctora, acá hay un chico, pero tiene cara de chica, déjalo entrar, porque es un trans nuestro, déjalo entrar, no tenemos que dar esa explicación. O sea, encima, ¿qué importa esto? Vengo a ver la Gabriela de cosas. Entonces, es importante eso, es importante que se anoten, es importante que la secretaria de nuestro consultorio le dé el ingreso y le pregunte, o sea, no tenés turno. No, ya saben, es demanda espontánea. Gabriela, tenés 3 que te están esperando sin turno, las mismas vivas de siempre. Porque se acostumbran y se mal acostumbran, no importa. Entonces necesitamos que sean, digamos, o por ejemplo, las enfermeras mismas ya están capacitadas. Ayer había 16 pacientes y la penúltima era la que venía a buscar las pastillas. Me dice, Gabriela, le doy la pastilla y que se vaya. ¿Quién es? Fulana tal, sí, es un montón que está con pastillas, sí. Decirle que si no necesita hablar conmigo, venía a buscar las pastillas, lleva las pastillas. Entonces, todo un equipo que trabaja con los residentes ahora que están rotando en favor de hacer esta atención integral. Y tenemos nuestras historias clínicas en conjunto. O sea, si bien somos 2 personas separadas, convivimos en el mismo espacio. Bueno, gracias. Estamos dispuestos a preguntas. Acá las chicas de salud sexual, nuestras compañeras, aclaran esto un poco lo que Gaby reforzaste, esto que es importante como agentes del Estado que tengamos la obligación de garantizar la IVE dentro de los 10 días de que la paciente toma la decisión, y considerar que cuando más tiempo pasa para garantizar el derecho a la interrupción, mayores son las dificultades que implica la práctica para la paciente y para los compañeros que deben realizarse. Yo creo que tiene que ver. Nosotros te acompañamos, decidilo, no lo decidas hoy si querés, o sea, no es ya y te mando al cepafeo o lo que sea, y que haya, si es posible, alguien que la acompañe también, porque a veces están muy solitas. Y las madres y los padres, ustedes que son padres, sabemos que todo lo que hagan nuestros hijos van a tener nuestra compañía. Entonces a veces el concepto es, yo cuando las escucho decir, a mi mamá no le puedo contar, digo, por Dios, esa madre, ¿qué habrá hecho para que su hija no la pueda buscar a ella? Me esté buscando a mí que no me conoce. Entonces, es toda una cuestión de educación, que falta educación sexual de los padres en todo esto, de ponele un chip, Gabriela, porque yo trabajo todo el día y no estoy en casa y no la puedo controlar. Y no la educaste. O sea, lo que quieren es evitar la educación sexual ellos también. Que no la tuvieron. Bueno, hay que trabajar a veces con el padre, con la madre, decir, bueno, a ver, con la adolescente que se queja, bueno, porque ella nunca me habla. No te habla porque ella no tuvo educación sexual. Ojalá vos, con todo esto que recibís hoy, puedas ser mejor madre que tu mamá. Y recordar que nuestros adolescentes están sobreinformados. Y lo que nos ha pasado ahora con Fabio, en esta época de pandemia, tanto encierro, es mucha pornografía. En chicos de 12, 13 años que todavía no tienen los conceptos ni la madurez del cerebro, ni han hecho cualquier cosa. Algunas graves y otras no. Entonces, están sobreinformados y tenemos que también hablar con nuestros padres esta cuestión de acompañar a nuestros adolescentes en el uso de las redes. Es una responsabilidad nuestra y si no sabemos tenemos que aprender. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo consiguen los DIUs hormonales? A ver, es Nación. El tema es, nosotros acá en Nación, la mayoría de las adolescentes no quieren y les da miedo el DIU y tienen temor al dolor y por supuesto hay algunas situaciones en que no va, aunque sí se puede, eso también tiene que quedar claro que la Organización Mundial de la Salud, digamos, estos métodos de larga duración o LARCs son habilitados para adolescentes, DIU de cobre, DIU hormonal o el implante. Así que se consiguen a través del
del Ministerio de Salud de Nación. Lo último, y me callo, prometo que me callo. No, nosotros estamos abocados a la prevención con Gabriela, Mercedes, Denise, todo el equipo que formamos, la Ale y todo. Queremos hacer prevención. Entonces, Lucy, la ex cursante que egresó este año, diagramó unas encuestas para hablar sobre los mitos que hay sobre anticoncepción. Fue supervisado por Gabriela, por el equipo, y se va a hacer esta encuesta en el hospital, porque muchas veces uno cuando hace la prevención podemos ser que no la hacemos de la forma adecuada y demás. Entonces, esta encuesta que se presentó una beca y la ganó, entonces que se va a hacer durante todo este año, hasta empieza ahora en octubre y hasta octubre, nos va a dar la información que sabe el adolescente que consulta adolescencia o ginecología en el curso de un año, y eso nos va a poder dar la oportunidad de decir, bueno, estamos equivocados en la información que le damos, estamos bien, cómo lo hacemos, que nos va a servir para replantearnos cómo seguir trabajando. No es que nos quedamos con los talleres que hacemos y ahí cerramos. No, queremos perfeccionarnos y que cada vez tengamos más alcance y ese alcance que sea más efectivo. Porque el objetivo es esto, que la prevención que tratamos de hacer a través de los talleres y la consejería sea efectiva. Entonces, bueno, en la encuesta figura si eran pacientes o no de los servicios. Entonces nos va a servir como para poder autoevaluarnos si realmente lo que estamos haciendo en prevención y en consejería es lo adecuado. Laura. Ah, pará. Ya no sé, yo no sé, ya esto me supera. De allá. ¿El micrófono? Pero eso es la que maneja. La que maneja. La que maneja allá, porque yo no tengo autoridad para... Minutos. Laura, Habilitá la voz, dale micrófono a Laura. O Laura, date micrófono. No sé qué Laura serás. Acá estoy. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Lauri. Ah, bueno. Laura Lacia soy. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos, Fabio, Gaby. No tengo auricular, no sé si me escuchan ahí. Hola. ¿Sí, me escuchás, Fabio? Sí, ahí sí. Ah, bien. Bueno, ¿qué tal? Soy Laura Lacia, de María Juana. Un gusto escucharlos, Fabio, Gaby. Un gusto verlos. No, yo les quería preguntar, no sé si lo dijeron antes porque estoy con la reunión un poco interrumpida, pero sobre los anticonceptivos inyectables. Que no, en este momento no, creo que es un problema general, ¿no? No es solamente acá que no están llegando, porque muchas adolescentes optaron por ese método y bueno, ahora como no tenemos inyectables, tengo que hacer el cambio y bueno, es difícil que decidan realmente de las pacientes que tengo. Muchísimas habían optado por el inyectable, les quedaba cómodo, era un método que les gustaba usar. Y ahora, bueno, algunas están pasando a pastillas y otras querían optar por el implante, pero implantes tampoco me están llegando últimamente, así que estoy un poco limitada con los métodos anticonceptivos. Tengo prácticamente pastillas, les diría nomás. No sé qué es lo que está pasando con eso, si ustedes tienen novedades de ese tema. Bueno, nosotros, digamos, nos está pasando igual que a vos, Laura, inyectable no tenemos desde el año pasado.
los inyectables mensuales se pueden usar en adolescentes, los inyectables trimestrales no pueden o no deben usarse en adolescentes, pero bueno, dado el caso, es preferible, sería una opción de usar un inyectable trimestral si lo tuviéramos, pero tampoco hay. Y en cuanto a los implantes, llegan a cuenta gota. O sea, a mí, por ejemplo, ayer me avisó, doctora, tiene 2 hasta la semana que viene. Y a veces optamos por ponerles nombre, digamos, de acuerdo a la urgencia. Eso nos excede a nosotros porque esto tiene que ver con salud reproductiva de nación, las compras y demás. No te podría decir si están a comprarse y no llegaron o están en falta por otro motivo, Laura. No sé si alguien lo sabe. Dale. Bien, nosotros rendimos acá en el... Bien. Bueno, a nosotros nos ha pasado, y con respecto a esto del implante, nosotros tenemos este folletito, ese papel que hay que llenar, y nosotros lo que hacemos es llenar por cada implante, se devuelve y por ese te mandan uno, ¿entendés? Así tenemos 3 en el consultorio. Y es muy importante que lo llenen, porque si no, se lo llevan. Y lo usa gente que tiene obra social y que el plan médico obligatorio debería cubrírselo. Entonces estamos dejando a gente que realmente lo necesita y no puede pagárselo por alguien. Entonces es importante tener no solamente la estadística de eso, sino porque también ha pasado en otros lugares y nosotros inclusive en la parte privada yo he recibido una paciente, no yo, mi compañera recibió una paciente con un implante que decía Ministerio de Salud, para que se lo ponga en el consultorio. Yo no puedo aceptar esto. O sea, lo robaste, ¿me entendés? Básicamente. No, me lo dieron. No es así. Es un elemento que en este momento sale 25.000 pesos, digamos, de compra. O sea, el que tiene que comprar 25.000 pesos. Entonces es algo que nos sirve mucho y la verdad que la pandemia la hemos pasado mejor de lo esperado gracias a esto. Y aquí les recuerdo que ahora, post pandemia, durante la pandemia, lo que se determinó es que el implante subdérmico no dura 3 años, sino 4, y que el DIU con levonorgestrel, en vez de durar 5 años, son 6 años. Así que yo he tratado de estirar lo máximo posible. A las que venían a los 3 años a cambiárselo, lo estiro más para la otra. Bien, perfecto, gracias. Sí, me imagino que no, yo lo decía porque sí, justamente si hay gente del programa de salud sexual que veo que acá respondieron, todos tratamos de estar al día con todas estas capacitaciones y todo, y hacemos lo mejor en cada centro de salud para evitar los embarazos adolescentes, los embarazos no planificados, pero bueno, a veces, claro, no contamos con los métodos necesarios. Ahora estamos en una instancia que realmente tenemos solamente pastillas para usar y bueno, es uno de los métodos que nos cuesta más trabajo que las adolescentes cumplan, porque nos ha pasado un montón de veces que se sienten más seguras, por supuesto, con los métodos de larga duración o con los inyectables. Así que bueno, esperamos que pronto tengamos nuevamente inyectables e implantes también para colocarme. Me pasa lo mismo, tengo solamente uno en este momento y es así, estoy viendo a quién con más urgencia se lo puedo colocar, porque hay varias esperando en lista de espera, ¿no? Así que, bueno, gracias. Hola, buen día. No sé si me escuchan. A ver, enciendo la cámara a ver si tengo buena señal. Buen día. ¿Se escucha bien? Hola. Ah, bien. Bueno, mi nombre es María Flavia del Rosso, trabajo en la Dirección de Salud Sexual y bueno, quería comentar algunas cositas en relación a lo que compartían las compañeras sobre las dificultades con el acceso a los métodos. Bueno, primero felicitar a quienes nos han estado compartiendo cómo vienen trabajando, al equipo del Hospital Alasia. Muchas gracias, muy valiosa la exposición. La verdad que muy interesante, así que gracias, una alegría verles. Y en relación a las dificultades con los métodos anticonceptivos, quería aclarar que en cuanto a lo que son los implantes, un poco lo que decía Gabriela,
Cuando hay problemas en la carga, cuando no se cargan el implante para la paciente, que es cuando esto no se informa, cuando no se informa el uso en las farmacias, después tenemos grandes problemas para reponer el insumo. Entonces en eso les pedimos por favor que tengan un especial celo en la carga del insumo, con el número de lote y la persona a la cual está destinado, y que se actualice esta carga continuamente para que puedan después ser repuestos estos implantes. En cuanto a los inyectables, sí hemos tenido un déficit importante del insumo el año pasado, en el momento de la pandemia, en el momento de la pandemia, no, en el momento del cierre de las actividades, de la cuarentena más fuerte. Se cortó la cadena de provisión del insumo y directamente teníamos el problema de que no era posible licitar porque no nos licitaban, no se licitaba ni a nación ni a provincia, había un déficit a nivel de laboratorio que provee el insumo. Así que eso generó un desabastecimiento muy importante. A partir de este año pudimos recuperar algo. Se hizo se pudo hacer una pequeña compra, Nación empezó a proveer a través de los botiquines, pero de todas maneras seguimos con déficit del insumo. Sí estaba habiendo trimestrales, era más fácil acceder a los inyectables trimestrales, pero bueno, como mencionaba bien Gabriela, no es un insumo por ahí que sea tan recomendado para las adolescentes. Y en cuanto a los DIU hormonales, quería aclarar que estamos tratando de que no sea de primera elección para situaciones donde no haya un antecedente de menorragia, de que sean mujeres que ya vengan con un sangrado importante y con intolerancia al DIU, justamente por la escasez del insumo. Entonces, bueno, aclarar solo estas tres cositas y, bueno, a disposición, por ahí si hay alguna duda o otra cuestión importante, perdón, que cuando tengan un déficit del insumo siempre se pongan en contacto con la farmacia, porque a veces no se está recibiendo la información sobre la carga o el pedido no llega, entonces siempre primer contacto de la farmacia, segundo contacto la regional de salud, y bueno, y ante cualquier dificultad pueden llamar al 0800 de salud sexual las pacientes, y a ustedes les propongo que se pongan en contacto con nosotras a través del teléfono de la dirección. Gracias. Bueno, como para finalizar, siempre como cerramos todos talleres o actividades que hacemos, invitarlos para que transmitan a sus adolescentes que el servicio o el equipo de adolescencia trabaja de lunes a viernes. Se eligió el horario de entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde como para que puedan acceder al hospital. Los que van a la escuela, que salgan un rato antes, los que van a la tarde, lleguen un poquito más tarde, para que todos tengan accesibilidad al equipo de adolescencia. Y remarcar esto de que después de los 13 años pueden venir solos, no precisan que un adulto los acompañe en la atención que se le va a brindar en el equipo de adolescencia. Muchas gracias por la invitación. Y no sé, Mili, si... Le quiero agradecer la presencia a Marcela Fowler, que es la subsecretaria de primer nivel de atención de Zona Norte, que bueno, llegó hace un ratito.